Hola, hola, bienvenidos hoy a este nuevo en vivo. Hoy hablaremos acerca de cómo superar una tusa. Este es el video parte 2. Ya subimos uno anteriormente, así que esta vez será la parte 2. Sin embargo, si usted no ha visto la parte uno, tendrá la posibilidad de entender de qué se trata este video y este en vivo. Bienvenidos todos, realmente me alegra ver personas que se conectan de manera repetitiva, comienzo a ver que ya hay personas que se fidelizan con este espacio y que los comienzo a ver todos los domingos a esta hora, así que esto me parece genial, no saben cuánto me motiva y cuánto me alegra comenzar a ver que cada vez para más personas es interesante el contenido educativo y no, y no solamente el contenido de distracción o de diversión, sino el educativo, que también se puede convertir en uno de distracción y diversión para muchos si así lo queremos. Bueno, como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de cómo superar una tusa, como comúnmente se conoce. Este es el video parte 2. Sin embargo, como les dije anteriormente, las personas que no vieron el en vivo o que no han visto el IGTV de la parte 1 de cómo superar una tusa, no hay ningún problema porque podrán entender este. Sin embargo, es indispensable que vean el otro para que conozcan los principios que les regalé en el primer IGTV, en el primer en vivo acerca de este tema. Hoy voy a hacer una explicación y como siempre lo suelo hacer, los últimos 15-20 minutos serán solo para responder preguntas. Así que en la cajita de preguntas hay como un globito y una preguntita, van a ver en la pantalla. Ahí pueden dejarme sus preguntas acerca de este tema para yo poderlas resolver, porque la idea de esos envíos es como interactuar con ustedes. Les voy a anclar acá el tema del que vamos a estar hablando. Eh, para que ustedes puedan, pues las personas que vayan ingresando puedan ver de qué estamos trabajando, acerca de qué estamos hablando hoy. Ok, a ver, como siempre, los primeros 5 minutos es para saludarlos, para darles la bienvenida, decirle quédese. Es 40, 50 minutos de educación, psicoeducación completamente gratuita, en donde ustedes van a aprender herramientas emocionales, no solo para usted, sino para un amigo, un conocido, para la vida, para cuando le suceda. Así que es un tema bien interesante. Les doy la bienvenida a todos, les recomiendo traigan agenda y traigan lápiz porque como les he dicho, aquí vamos a hablar temas bien puntuales, bien prácticos, que usted va a poder aplicar en su día a día. Entonces les recomiendo un montón que realmente traiga algo en que anotar si así lo quiere, para que consolide mucho mejor el aprendizaje, para que vaya dejando como ideas, o si de pronto le surge alguna pregunta, poderla hacer y que no se le olvide. Recuerden, al finalizar voy a abrir el cajón de preguntas para poder ver qué preguntas me hicieron ustedes, poder interactuar con ustedes y resolver la mayor cantidad de preguntas que pueda hacer, que pueda resolver. Bueno, comencemos. Bienvenidos a todos, espero se queden. Son 40 minutos en donde realmente a usted se le van stalkeando. Esta vez se le va a ir haciendo algo mucho más productivo, que va a ser aprender acerca de un asunto emocional, y lo mejor de todo por parte de una profesional en salud mental, una psicóloga. Entonces, bueno, los invito, muchísimas gracias por estar acá y comencemos con el en vivo de hoy. Como les había dicho anteriormente, hoy vamos a hablar acerca de cómo superar una tusa, parte 2. Y en el primer video, el video número 1, yo les había hablado de unos temas. Hoy les quiero recordar de qué habíamos hablado en el video número 1, simplemente mencionarlo. Habíamos hablado de
¿Qué es? ¿Cierto? Les había explicado, habíamos empezado desde lo básico de qué es realmente una tusa. También hablamos del por qué una tusa es un sentimiento tan común y a pesar de eso es tan difícil. ¿Por qué se hace tan común una tusa? ¿Por qué se hace tan conflictivo? Si es algo que todos vivimos y que es algo muy recurrente en nuestras vidas, que atravesamos inclusive más de una o dos, más de dos veces o más de una vez. También hablamos en el video anterior, en la parte uno hablamos de algunos recursos para poder enfrentarla y superarla. Les había explicado un poquito acerca de algunos recursos emocionales, acerca de algunos asuntos a tener en cuenta y también dimos algunos datos curiosos. En el primer en vivo yo les había dado algunos datos curiosos de cómo poder superar una tusa. No tanto como la herramienta, porque también se las di, pero en este caso, en el primer envío, yo les había dicho cosas que ocurren a nivel fisiológico cuando una tusa no se aprende a atravesar. Voy a desactivar los comentarios, tienen toda la razón. Los voy a desactivar y más o menos a mitad del en vivo vuelvo y los activo, listo. Entonces, bueno, en el primer envío habíamos hablado como un poco acerca de algunos datos curiosos, habíamos hablado también de qué era lo que pasaba a nivel fisiológico, las clases de enfermedades que se pueden presentar a nivel fisiológico al avanzar los años y que tienen que ver con rupturas amorosas, conflictivas, difíciles o no superadas. Así que en el en vivo de hoy vamos a hablar acerca de las etapas por las que se pasa en el duelo por una ruptura amorosa y también vamos a hablar acerca de la forma, voy a darles una forma muy práctica de atravesar cada una de estas etapas y una forma de atender la crisis porque las rupturas amorosas o las tusas como comúnmente se conocen traen consigo unas crisis emocionales como unos arranques hasta ataques de pánico en donde finalmente decidimos volver a esa relación o generar una relación bien enfermiza porque se dan como unas interrupciones, además mucha inseguridad y ansiedad frente a la relación. Entonces les voy a hablar un tip básico, una herramienta básica para poder enfrentar ese momento de crisis, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver como más que todo asuntos prácticos y en el primer envío lo que vimos fue asuntos más, por qué no decirlo teóricos, más existenciales, más de preguntarlos y entender realmente de qué trata esta situación. Hoy veremos más asuntos prácticos. Bueno, para hablar un poco y comenzar a hablar acerca de este tema, se hace indispensable que comencemos hablando de cuáles son las fases. Resulta que las rupturas amorosas, los duelos por ruptura amorosa tienen unas fases. Y porque es muy importante que usted atienda esas fases y las entienda. Porque primero usted va a identificar en qué fase está, ¿sí? Segundo, usted se va a dar cuenta cuánto tiempo lleva en esa misma fase. Y eso le va a dar una indicación de qué tan difícil o qué tan mal o qué tan bien está afrontando su ruptura amorosa. En caso de que no esté en una, va a poder recordar y entender cuál fue su última ruptura amorosa, si la atravesó de manera correcta o si está pensando en terminar una relación y le está costando, esto le va a ayudar muchísimo. O sea, esto nos va a ayudar a quienes no están en ese proceso y a quienes están, ¿ok? Comencemos con la fase número 1. Ok, esta fase se llama negación e aislamiento. Es la primer fase, es lo que viene inmediatamente del estado de shock, ¿cierto? De ese momento en que te das cuenta que la relación terminó, o por lo menos ese momento en que la relación ha terminado. Tal vez no haberte dado cuenta, pero sí que terminó. Esta primera fase es supremamente importante porque esta fase es desde lo sano, cuando es sana, es una fase corta, es una fase que realmente no debe tardar mucho tiempo, pero es una fase muy natural porque es una fase que se da gracias a un asunto de protegerse, ¿sí? Es muy automático y es un asunto de un mecanismo de defensa que adquirimos los seres humanos para podernos proteger de alguna situación que aún se nos haga increíble de entender. En esta fase, el ser humano o la persona atraviesa por una sensación como si todo estuviera igual.
quererse negar a esa posibilidad y querer acceder ante el otro de manera como si todo estuviera igual, o ni siquiera tiene que ser que te quieras presentar ante el otro como si todo estuviera igual, sino que tal vez sensorialmente es una fase en donde es muy común que no sientas dolor, como que terminas la relación y dices como que uy, no está tan mal, estoy bien, estoy saliendo, los primeros tiempos de haber terminado la relación todo anda bien, ¿sí? Esta fase es una fase relativamente corta y es un asunto de negación. Se puede presentar desde lo sensorial, en donde tú sientes que todo está bien, o como si no hubiera pasado nada, como que casi no dolió, como que no lo sentí, o se puede presentar también desde el asunto del accionar, es decir, vas a intentar persistir, estar en la relación como si nada hubiera pasado, fingiendo que nada pasó. Lo repito, este es una respuesta automática de nuestro cuerpo, ya que ahí en esta fase nuestro cuerpo nos está protegiendo de ese darnos cuenta y descubrir que la relación no va más, ¿ok? Entonces, ya después de esta fase viene algo muy importante, y es que les quiero explicar qué hacer en esta fase, que es muy eficiente empezarlo a hacer en esta fase, y es que es importante emprender un proceso de darte cuenta, ¿sí? Y para emprender ese proceso hay dos asuntos muy esenciales que quise como retomar acá. Uno, ser consciente de las emociones que sientes, es decir, detenerte y preguntarte, ok, ¿qué emociones estoy teniendo? Qué es lo que estoy sintiendo y cuáles son los motivos de esas emociones. En esta fase es indispensable pensar en los motivos, ¿sí? Porque muchas veces es una fase en donde hay negación debido a que ni siquiera estás racionalizando qué es lo que está sucediendo con esa relación, con esa ruptura amorosa que acaba de aparecer. Entonces es muy importante que en la primera fase, que es la fase de negación y aislamiento, hagamos un proceso de interpretar, sentarnos, detenernos, qué fue lo que pasó, cuáles son los motivos que me llevó a sentir esto que pasó, a empezar a atravesar este duelo y aclarar cuáles son las emociones que tengo alrededor de eso que sucedió, ¿sí? Esto nos va a ayudar a darnos cuenta que se emprende un camino emocional de desprendimiento y que realmente lo que estamos empezando es una terminación de la relación, un desprendimiento, ya no estaremos ignorando. Entonces en esta etapa les recomiendo un montón esto, recopilar motivos y recopilar y nombrar emociones ante esos motivos. Para poder avanzar a la siguiente etapa. Es muy importante que usted esta fase la tenga en cuenta, porque conozco casos de pacientes, de personas, de amigos, de conocidos que se quedan en la etapa de negación mucho tiempo, y esto les impide inclusive emprender el duelo y puede generar o que vuelva a la relación de manera ansiosa o que establezcan una relación en donde no saben ni siquiera en qué están o qué son, pero ahí están. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que en esta primera etapa hay que darle atención inmediata, entender que es normal que aparezca la sensación, es natural de nuestro cuerpo, pero que debe atravesar, debe ser solo una etapa, no un estado. Entonces, por esta razón es muy importante entender motivos y emociones que siento ante esos motivos de la ruptura de la relación. Ahora, entendiendo esto, entonces pasaríamos a la fase 2 de la tusa o de la ruptura por la ruptura de pareja. Y aquí en esta fase 2 viene la fase de ira, o como socialmente se conoce, la rabia, ¿sí? En esta fase de ira es muy importante entender que vamos a estar completamente reactivos. Nuestras emociones se vuelcan por completo y lo único que le queda a nuestro sistema emocional es actuar a través de emociones fuertes que me permitan ser reactivo y defender y aislar a los demás, porque es una fase en donde se da el aislamiento. En esta fase de ira lo común es que se alejan de familiares, se alejan de amigos, se aleja de personas más cercanas por una sensación de reactividad constante, ¿ok? Se siente rabia, enojo,
hacia esa persona con la que se terminó la relación, con la que tenemos esta ruptura amorosa y realmente si en la fase anterior había una negación completa, en esta fase lo que hay es una bruma gigante de haber aceptado esa realidad o de haber entendido que la relación ya comenzó su etapa de duelo. Entonces, si en la fase anterior estaba completamente la negación, ahora se siente tremenda frustración por la llegada de esta situación. Eh, en esta fase, el asunto del enojo lo vamos a encontrar como una posibilidad, eh, no solamente ante la persona que está implicada en la ruptura amorosa, es decir, en nuestra expareja, sino que también la vamos a encontrar, como lo dije anteriormente, con las personas de alrededor, con amigos, familiares, conocidos. Vamos a estar en esa sensación de reactividad y querernos aislar. ¿Qué es importante de entender en esta fase? Aquí el método de atención a esta fase, así que mucha atención. En este punto es indispensable sanar a través del autocuidado. ¿Por qué les propongo esto? Porque en esta fase generalmente se conoce el patrón de abandonarse o dejarse, ¿sí? Es un enojo, una frustración, una necesidad de aislarme que me comienzo a abandonar. Es muy típico ver esto. No quiero salir, no me quiero arreglar, estoy muy triste, no como bien. Son verbalizaciones de algunos pacientes que yo recibo con rupturas y duelos por ruptura amorosa fuertes, y es lo usual, ¿cierto? Ahora, lo malo no es que la fase aparezca, lo malo es no saberla atravesar. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, en este punto es indispensable que entendamos que aquí, en esta fase de ira, va a aparecer el deseo o la intención innata o automática de quererme abandonar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la forma de contrarrestar y atravesar esta fase de manera adecuada es a través del autocuidado. ¿Por qué? Porque a través del autocuidado empieza la primera acción tangible, física, latente, de que yo puedo atender esta sensación o esta situación. Cuando yo me abandono, quiere decir que yo estoy dándole un mensaje a mi mente y a mi cuerpo de que no tengo la capacidad para atender esta emoción que es mía y que ni siquiera mi propio cuerpo que la habita la va a atender. Pero cuando yo entro en la fase de ira y entiendo y siento la sensación de abandonar o abandonarme, abandonar a los demás o abandonarme a mí, y la contrarresto y hago consciente el trabajo y la importancia del autocuidado, allí le estoy diciendo a mi cuerpo, siento un profundo dolor, siento una profunda y fuerte sensación de abandono o de pérdida, pero lo voy a cuidar, me voy a encargar de él y me voy a encargar de vivirlo y atravesarlo de manera responsable. Entonces aquí es muy importante buscar objetivos claros que estén únicamente destinados y únicamente dirigidos al cuidado del cuerpo, al cuidado de la mente, al cuidado del espíritu. Muy importante. Realizar con más frecuencia actividades de autocuidado para el cuerpo, realizar con más frecuencia y detectar qué actividades quiero hacer para el cuidado de la mente. Puede ser desde simplemente tomar una ducha mientras usted respira consciente, o acostarse en su cama, cerrar los ojos y escuchar el latido de su corazón. No solamente usted va a cuidar de su mente o del espíritu meditando, haciendo yoga y todas estas cosas que se ven súper difíciles de hacer, para nada. Usted también está meditando y cuidando de su mente cuando usted está acostado en su cama, sintiendo su respiración profunda, la inhalación, exhalación que se produce en sus pulmones y escuchando su corazón. Ahí usted está haciendo un cuidado de mente y espíritu. Y también al leer, a dedicar, no sé, todos los martes y los viernes a leerme 5 páginas y 5 páginas de cualquier libro o cualquier texto.
Es muy importante que en esta fase se haga consciente el tema del autocuidado, físico, mental y espiritual. También está Dios en la creencia que usted tenga, y allí es importante darte cuenta que en esta fase sí estás atravesando por el autocuidado, no estás evitando atravesar la sensación de ira. Aquí no evitamos. Acuérdense que desde lo psicológico, yo les he repetido en varios en vivos, acá no evitamos. Acá lo que hacemos es encontrar la forma asertiva de atravesar esas emociones que están allí y que no las vamos a evitar, las vamos a aprender a vivir. Listo, entonces pasamos a la tercera fase. La tercera fase es la fase de la culpa. En esta fase yo le digo la fase de la culpa y de la negociación, ¿sí? Le agrego como esa parte. En algunos textos ustedes la van a encontrar solo negociación, en unos textos ustedes les van a encontrar solo culpa, pero se me hace súper interesante aquí exponérselos como la tercera fase de la culpa y la negociación. ¿Por qué? En esta fase las verbalizaciones como es mi culpa, debía haberlo notado antes y hacer algo, si hubiera hecho, si hubiera cambiado, esto no hubiera pasado, si yo hubiera visto las señales, yo hubiera podido solucionarlo. Bueno, una cantidad de verbalizaciones que, como lo van a notar o si lo hacen consciente, son verbalizaciones en base a pasado, en donde ya no hay nada que hacer, el pasado allí no existe. Sin embargo, son verbalizaciones, la culpa se trabaja a través del pasado. Algo que sucedió que hoy reflexionas no estuvo bien por X o Y razón, y a través del presente pretendes anhelar no haberlo hecho, yéndote al pasado. Entonces, en esta fase es muy importante y es indispensable entender y gestionar muy bien las emociones. ¿Por qué? Vean, yo diría como terapeuta que es una de las fases más peligrosas. Es una de las fases más peligrosas porque en realidad es la fase en la que o entras a negociar contigo mismo a través de esa culpa o entras a negociar con el otro, es decir, con tu expareja. Y al entrar a negociar con tu expareja está el peligro de que vuelvas a someterte a esa relación tratando de hacer lo que sea, lo que esté a tu alcance para poder recuperar a esa persona o para poder recuperar esa relación. Y es una fase en donde se pierde mucho amor propio, se pierde mucha concepción, se pierde la concepción sana de lo que es una relación, y es una fase en donde si vuelves a la relación, volviste a través de la culpa, la ansiedad y el miedo, no a través de la libertad, el amor o la elección. Entonces ahí, esta es una fase crucial. Yo diría que como terapeuta es una de las fases en donde más se le dificulta al ser humano poder concretar y generar y consolidar la ruptura amorosa. Entonces, en esta fase es indispensable entender que en la fase de la culpa van a entrar dos sensaciones corporales. Una, negociar contigo mismo. Dos, negociar con el otro y hacer lo que sea para que el otro vuelva a estar conmigo y adherirme a la relación no desde la libertad del amor, sino desde la ansiedad, el estrés o el miedo. Entonces yo te quiero proponer, y desde lo psicológico, la psicología y la salud mental te quiere proponer que vas a entrar en esta fase a negociar contigo mismo. Vas a entrar realmente a hacer un negocio contigo que va a tener dos vertientes o dos aspectos a tener en cuenta. Acá les voy a dar la parte de cómo atender esta fase. Vamos a atender y entender que voy a negociar conmigo mismo y que voy a entrar en esa negociación a partir de dos situaciones. La primera, ¿qué me hace sentir culpable? Es muy importante que en esta fase que estoy sintiendo culpa, quiere decir que debo tramitar la culpa. Entonces es una fase indispensable en donde yo me debo preguntar ¿qué me hace sentir culpable? Si me debo de sentar y simplemente lo pienso y me lo puedo responder pensándolo, excelente. Yo, Natalia Betancourt, como terapeuta y desde mi orientación psicológica, prefiero
usar el lenguaje, prefiero que escriban y prefiero que hablen, pueden hablar en voz alta con ustedes, porque el lenguaje en general, algo muy bonito es que les ayuda a organizar el discurso. Los seres humanos tenemos una sola y única cosa que nos divide del resto de las especies, y es que tenemos la capacidad de racionalizar. Y lo que usamos para racionalizar es el lenguaje, ¿sí? La comunicación. Entonces, cuando usted racionaliza y utiliza el lenguaje, ya sea para hablar y poner en palabras, usted se ve obligado a organizar esa cantidad de bruma de pensamientos y darse cuenta de qué es real, qué no, como realmente cómo va el orden, de que no son infinitos, sino que son finitos, de que son contados. Entonces, aquí en esta fase les recomiendo que primero usted se siente y se pregunte qué le hace sentir mal. Lo puede hacer verbalizándolo, empezar a sacar esas verbalizaciones de qué es lo que lo hace sentir culpable, o puede tomar una libreta, una hoja y empezar a copiar y a responder esta pregunta. Después de resolver esta pregunta, va a hacerse una segunda pregunta, y es: ¿qué es lo que no quiero permitir en mi próxima relación? Es decir, no solamente va a detectar las cosas en las que usted se equivocó, sino que también va a detectar qué es lo que el otro hizo sobre ti, o lo que permitiste que el otro hiciera, y que de alguna manera no fuiste capaz de poner un límite. En esta oportunidad vas a ser consciente qué es lo que no vas a permitir en una próxima relación o en una próxima situación frente a otros, ¿sí? No necesariamente en una relación, sino puede ser en cualquier relación. Esta fase le puede ayudar a usted a detectar qué no quiere permitir que los otros hagan, ni en un noviazgo, ni en una amistad, ni en una relación familiar, ¿vale? Estas dos preguntas son indispensables para afrontar esta fase, porque ahí entró usted a negociar con usted mismo. No entró a someterse ante otro a través de la ansiedad, del miedo, diciéndose, porque con ese acto de entrar a negociar con el otro está diciéndose usted que usted es incapaz de superar esa emoción. Pero cuando usted entra a negociar con usted mismo, entonces usted está diciendo: a pesar del dolor tan profundo que tengo, yo voy a ir encontrando los recursos para paso a paso ir sanando este sentimiento. Ahora pasemos a la cuarta fase. Aquí en esa tercera fase que les acabé de decir, de la fase de culpa, hay algo muy importante, y es que cuando ustedes entran a esa negociación con ustedes mismos, entran con una posibilidad muy grande. Cuando usted se hace esa pregunta de qué me hace sentir culpable, y luego la pregunta de qué es lo que no quiero permitir, cuáles son los límites que no voy a olvidar en una próxima relación con cualquier otra persona, usted está diciéndose y usted está reconociendo que usted es un ser evolutivo y de cambio, es decir, que usted está aprendiendo de esta situación y está garantizando que ese aprendizaje sea consciente y que bajo su conciencia usted va a trabajar para no repetirlo. Entonces esto también le ayuda un montón a sanar la culpa, porque usted está reconociendo, está tomando intención de transformación, y además también está entendiendo qué permitió usted sobre esa relación. Entonces a mí esta fase se me hace muy peligrosa, porque va a permitir que usted o negocie con el otro y vuelva a esa relación, pero muy bonita, porque si usted se elige en esta fase, déjeme decirle que usted ha comenzado un verdadero proceso de transformación, que esas son las rupturas amorosas, procesos de transformación. Cuando ya los entendemos de manera sana, entendemos que son procesos de transformación, y que esos procesos de transformación generan una sabiduría y un aprendizaje acerca de sí mismo inmensa, inmensa. Listo. Cuarta fase, la fase de la tristeza profunda, de la depresión, o la fase del momento más bajo anímico que usted va a sentir durante esta etapa. Bueno, esta fase es una fase difícil, es una fase complicada, pero también se me hace que es una fase muy bonita. ¿Por qué? Porque les digo que es una fase muy bonita, porque es una fase donde se pierde esa esperanza en donde usted quería retomar la relación, esperar a que le hablaran, entender no sé qué, todo eso que era futuro, ¿qué será que me va a buscar? ¿O cómo hago para arreglar? Ya usted pierde la esperanza de recuperar esa relación y se da
la sensación de que no hay marcha atrás, de ya lo único que queda es vivir ese espacio, ese duelo, ese ciclo y empezarlo a cerrar y a despedirse. Así que en esta fase realmente se construye la pérdida. Entonces es una fase difícil anímicamente, como les digo, natural. Es natural que sintamos dolor en esta fase, es natural que sintamos que realmente la pérdida es demasiado dolorosa, pero hay algo muy bonito y es que aquí ya por fin se está consolidando la pérdida. Es decir, aquí está más del 60% de camino recorrido. En esta fase es el momento perfecto, aquí les doy el mecanismo de atención a esta fase, es el momento perfecto para agradecer y desprenderme. Es decir, es una fase en donde usted ya puede empezar a construir un agradecimiento, ¿sí? Empezar a construir esa sensación de por qué quieres agradecer al otro, por qué te quieres agradecer a ti, empezar a agradecer. Cuando usted agradece es porque ya está listo para comenzarse a despedir. ¿Qué hacemos cuando nosotros salimos de un lugar en donde nos prestaron un servicio, cuando usted va donde una persona que le brindó algo? ¿Qué hacemos? O cuando nos despedimos de alguien, que una visita que fue a nuestra casa o un profesor que nos dio la clase, ¿nosotros qué hacemos? Hey, gracias, profe. Al peluquero le decimos, hey, muchas gracias por el corte o muchas gracias por tu atención. Al psicólogo, psico, muchas gracias. Sí, cierto. A la mamá, cuando te dio algo o te preparó el almuerzo y ya tú te vas a ir con tu almuerzo para tu trabajo, ¿tú qué le dices? Mamá, muchas gracias, ¿cierto? El agradecimiento es una forma de estar listo para yo irme del lugar habiendo recibido algo. Esa es la forma simbólica del agradecimiento. Y es importante que usted entienda que en esta fase de tristeza profunda es el momento perfecto para agradecer. Quiere decir que usted prepara sus maletas para emprender, habiendo recibido algo, habiendo construido algo y lo mejor de todo, listo para agradecer. Por eso que le entregó la relación y que usted mismo se encargó de construir y racionalizar. Si fue una relación muy dañina, entonces usted se dio cuenta de que no va a volver a permitir en una relación. Si fue una relación bellísima, entonces usted se dio cuenta que si quiere volver a vivir en una relación, que está dispuesto a perfeccionar y ha conocido la sensación más grande, el amor. Y ambas, sea relación dañina y relación bella, miren que permite construir algo. Así que es el momento perfecto para agradecer. Quinta fase. Pasamos a la quinta fase. Esta quinta fase es, yo diría que la fase de la gloria, la fase de lo logré, la fase de estoy vivo, pude superar esta tusa o esta ruptura amorosa, y es la fase de la aceptación. Vean, en esta fase ya comienza la sensación, o ya se dio la sensación, ya se consolidó la sensación de que lo que no pudo ser no será. Ya usted dejó de ir al pasado, ya usted deja de ir al futuro y se concentra en el presente y en la continuidad de un presente con el cual va a construir su futuro. Entonces en esta fase ya llega la sensación de sentirse capaz, de sentirse preparado y de poder avanzar. Ya usted comienza a avanzar, ya usted comienza a sentir que esta sensación no lo mató, que esta sensación no lo derrumbó, que esta sensación ya pasó. Si bien le puede generar melancolía o algo así, pero usted ya entendió que usted está listo para seguir y está continuando. En esta fase usted ya está continuando y ya está avanzando, ya se siente bien, ya aceptó la condición y ya consolidó todo ese aprendizaje, ¿sí? Aquí, ojo, les estoy dando fases de una ruptura amorosa, naturales, humanas, por las que todos podemos pasar y que lo que vamos a intentar no va a ser no pasarlas, sino la forma asertiva de atravesarlas. ¿Qué pasa? Miren, cuando ya uno conoce las fases o cuando ya tú conoces esas fases, te das cuenta que es probable que te estés quedando en alguna fase, ¿sí? Vean, yo conozco relaciones que hace mucho terminaron y que creen todavía estar allí, pero mentiras.
estar en alguna de estas fases. Estar en la fase de la tristeza, estar en la fase de la culpa, sigues ahí con tu pareja por culpa de algo que pasó, sigues en la relación con una tremenda tristeza de la relación, de cómo se ha vuelto, de la relación que perdiste, porque hay relaciones que avanzan en el tiempo y dejan de ser lo que inicialmente fueron, ¿sí? Entonces, es normal que evolucionen y que no sean idénticas, pero no es natural que no sean nada buenas. Entonces conozco parejas que siguen en esa relación y están en la cuarta fase, en la de la tristeza, tristes por haber perdido una relación o estar en una relación en la que ya no existe. Conozco parejas que están en la primera fase, negación, terminaron, no se tomaron en serio esa ruptura, uno de los dos no supo atravesar esa etapa o los dos, y resulta que está en una constante negación de que la relación está lista para acabarse. Entonces, mira, cuando tú conoces las fases te das cuenta que no solamente aprendes a atravesar el duelo, sino que también aprendes a entender cuándo tu relación realmente terminó y cuándo es tiempo de comenzar a avanzar en ese proceso, ¿sí? Ahora, yo les dije también que les quiero regalar y enseñar una atención en crisis. Después de que les expliqué estas fases, lo que quiero es enseñarles una atención en crisis. ¿Qué quiere decir eso? Una forma de atender una emoción demasiado invasiva que en el momento lo puede hacer cometer muchos errores, equivocarse, lamentarse, hacerse daño, culparse de manera nociva o volver con el otro y caer en ese juego de terminar, volver, terminar, volver. Vean, esta atención en crisis le diseñé como 3 pasitos. Primer paso, comenzamos. En ese momento de crisis, usted va a recordar un motivo o los motivos claros por los cuales usted terminó la relación. En ese momento en crisis sucede algo y es que la sensación de que no voy a poder y que el otro me hace falta, yo le llamo síndrome de abstinencia, realmente es un síndrome de abstinencia. Estar con otro nos ayuda a nosotros segregar ciertas endorfinas que segregan algunas sustancias que generan dependencia, ¿cierto? Hay personas que, y es natural que las relaciones nos ayuden a segregar de manera natural esas endorfinas. Yo, esta etapa quiero que ustedes se las quiero explicar a través del síndrome de abstinencia. Es normal que tú sientas en un momento una crisis de no voy a poder vivir con esto. O de verdad, o sea, no quiero que él se vaya o que ella se vaya, ¿cierto? Es un síndrome de abstinencia, es natural. Lo que no es natural es qué hacemos en ese momento, ¿cierto? En ese momento es muy importante que usted inmediatamente llega a esa sensación de crisis, usted como primer paso racionalice cuáles son los motivos por los cuales usted ya no está en la relación. Porque ese momento desbordado de emociones puede hacer que usted pierda el foco real de por qué la relación terminó y se llene de emociones vagas, vacías e impulsivas. Entonces es muy importante en ese primera atender motivos claros, racionalizarlos y mencionarlos. Segundo, hacerse cargo de los sentimientos de amor por tu expareja. Es decir, hay muchas personas que dicen llénate de rabia de todo lo que te hizo y así se te pasa. Yo les digo algo, vean, construir una ruptura amorosa de manera sana, tú te das cuenta cuando ves y esto me pasa mucho, veo a la expareja, la veo diciendo y difamando de la otra persona, hablando súper mal de la otra persona, como si nunca hubiera tenido nada bueno, y ves a la otra parte dando gracias, aceptando y reconociendo errores, construyendo, reconociendo las cosas positivas de esa persona, no solamente las negativas, y te das cuenta quién de los dos está haciendo la ruptura y consolidándola. La parte que reconoce lo malo y lo bueno, que es capaz de hablar bien del otro, de reconocer qué amo del otro, está haciéndolo adecuadamente. Y la parte que no, se está llenando de rabia para no tener que atravesar todas estas fases que yo les dije. Una de las partes ni siquiera las atravesó, se llenó de enojo para poderlo evitar y negarlo, ¿cierto? Pero la otra parte las atravesó, construyó y entendió. O las está atravesando, construyendo y entendiendo.
Entonces en esta fase es muy importante, perdón, en este segundo tip de atención en crisis es muy importante hacerme cargo de los sentimientos de amor. Está bien haber amado a esa persona o a mi expareja, está bien todavía sentir que lo amo, este sentimiento va a ir pasando, está bien sentirme muy agradecida por tales momentos, esta gratitud es sana, está bien tener que empezar a trabajar en distanciarme un poco. Reconozco el sentimiento y reconozco que trabajaré sobre él. ¿Sí? Reconozco el sentimiento y reconozco que trabajaré sobre él. No hay que negarse a ese sentimiento. Tercero tip de atención en crisis va a ser permitirse pensamientos presentes. ¿Qué quiere decir esto? Después de que usted haga eso, en ese momento de crisis, usted va a acordarse y va a decir, uy, falta el permitirme pensamientos presentes, algo del presente agradable. Va a mirar el día y si el día le agrada, va a decir, uy, este clima es de los que me gusta. Si usted está en su cama y tiene Netflix y está haciendo un clima para acostarse, es el día perfecto para hacer un plan de los que a mí me gustan. Es muy importante que cuando usted haga eso, lo haga con el presente. Uy, qué rico comenzar la mañana con un café. Uy, qué rico terminar el día con una buena canción. ¿Sí? Usted busca una situación presente agradable. ¿Sí? Esa es una atención en crisis. Ahí le diseñé una pequeña atención en crisis muy práctica para que usted pueda atravesar esos momentos críticos y más difíciles cuando estamos atravesando una ruptura amorosa o una tusa, como le conocemos. Ahora, quiero empezar a responder preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen? Empecemos con la primera. Gerena Alejandra dice, hola Nati, ¿qué hacer cuando tienes que cerrar con alguien que obligatoriamente debes seguir viendo? Bueno, aquí es muy importante, no sé, primero es muy importante dimensionar si realmente obligatoriamente la tienes que seguir viendo. Vean, la mayoría de veces, no todas, pero la mayoría de veces en donde a mí me dicen esto no es obligatorio, no se tienen que seguir viendo, es decir, hay soluciones drásticas en donde ya no tienes que continuar viendo a esa persona. En las que supongamos que no, porque trabajan en la misma corporación, en la misma oficina, o viven en el mismo bloque, no sé. Es muy importante, en este punto es muy importante entender que usted va a necesitar mayor conciencia sobre las fases. Mucha más conciencia sobre las fases. Y que cualquier retroceso o acceso que usted le dé a esa persona, sea cercanía física, sea recibirle un detalle, sea una llamada, sea verla por redes sociales, a usted lo va a hacer más vulnerable. Entonces aquí quiere decir que usted tiene que ser mucho más radical con todas las medidas alrededor, llamadas, mensajes, texto, redes sociales. Todo eso lo tiene que cortar por un tiempo hasta que usted sane, porque estás teniendo todo el tiempo esa persona presente evocándote ese estímulo visual, así que vas a ser mucho más vulnerable. Así que es probable que tengas que invertir mucha más energía y concentrarte mucho más en el proceso de las fases y mucho cuidado con el tema de los mensajes, las llamadas y demás, porque estás haciendo que no solamente se dé esa cercanía visual o física por temas laborales o lo que sea, sino que también se abra más y si continúe siendo una cercanía emocional. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Ander Rincón, Nati, me separé del papá de mi hijo hace un año y él me ha tratado súper mal. Yo estoy aprendiendo a recibir diferente. No entiendo muy bien la situación, pero cuando hay asuntos de malos tratos en medio de la ruptura por parte de la persona que dejaste o por parte de la persona que te dejó, es muy importante establecer límites. Aquí les hablo y les recuerdo la fase número 3, la fase de la culpa. Es muy importante que en esa fase ustedes establezcan límites. Habrán cosas que usted no va a permitir. Y si hay que cerrar canales de comunicación directos y si hay que
tomar medidas de distanciamiento mucho más drásticas, hay que hacerlo. Porque aquí es muy importante que usted tenga claro cuáles son sus límites y cumplirlos. Porque el otro debe de encontrar una vía de comunicación y de atención distinta al maltrato. Así que si no ponemos límites, el otro sigue comunicándose conmigo a través del maltrato. Por eso es tan importante los límites. Cuando los pongo y los cumplo y me pongo firme ante el otro con mis límites de solo respeto, entonces a la hora de comunicarse tendrá que modificarse si lo quiere hacer. Entonces ahí es muy importante los límites. Siguiente pregunta. Me pregunta Daniela López. Nati, ¿qué libro recomiendas para cuando uno está pasando por una situación así? Bueno, libros para este tipo de situaciones que hablen solo de este tipo de situaciones, la verdad no conozco que hable solo de este tipo de situaciones, porque son muy pocas las veces que me siento como a buscar literatura que me dé esta respuesta de manera puntual. Yo las vías de atención que les doy es más bien desde el existencialismo y desde la filosofía. Creo que hay que leer libros acerca del conocimiento, acerca del amor. Por eso yo recomiendo un libro que se me hace buenísimo, se llama El arte de amar, en donde vas a entender realmente cómo funciona el amor. Es un libro escrito por un psicólogo, te lo recomiendo un montón, se llama El arte de amar. Se me hace súper bueno y además es corto, súper corto, no es largo y extensísimo. Creo que cuando estamos pasando por una situación así, lo primero que hay que hacer es aprender acerca del amor. Es un arte, así como aprendemos a pintar, a dibujar, así como aprendemos medicina, así cuando aprenden arquitectura, es exactamente lo mismo. Así que te recomiendo el libro de Arte de Amar. Ok, tengo otro libro que se me hace también súper chévere, se llama El alquimista. Soy muy poco de este tipo de literatura, la verdad porque es de Coelho. Es la primera vez, inclusive cuando leí el libro, los he leído casi todos los de Coelho, y es la primera vez que un libro de Coelho se me hace como tan bueno. Entonces les recomiendo El alquimista. Es una historia, es un cuento y lo tienen que leer. Lean El alquimista, es una historia bien bonita, te va a enseñar y vas a sentirte identificado con el personaje, vas a decir, soy ese personaje. Ese personaje pasa por dolor, por tristeza, por unos retos gigantes. Es un asunto súper teso, pero es súper reflexivo. O sea, en cada situación tú estás reflexionando y pensando un montón de cosas y se me hace que lo puedes conectar con cualquier situación en la que creas. O sea, realmente lean El alquimista, es muy bueno, es un muy buen libro. En mi situación, les hablo un poquito de mi situación personal. Yo lo leí cuando estaba atravesando una situación muy muy fuerte a nivel emocional, acerca de ruptura amorosa, familiar, laboral. Estaba rompiendo con muchos asuntos de mi vida y este libro a mí me transformó muchísimo, entendí muchas cosas. Lo recomiendo, El alquimista y El arte de amar. Bueno, déjenme busco. Dice, ¿cómo hace uno para hacer caer en cuenta a alguien de su relación que su relación le está haciendo daño? Nada. No puedes hacer nada. Esa reflexión viene del otro. Y si el otro no tiene la más mínima interés de entenderlo o de empezar a comprender su situación actual, tú no puedes hacer nada. Lo único que es acompañarlo. Eso sí, cuando te pida consejo, dáselo. ¿Sí? Porque puede que ese día esté listo para recibir el consejo. Pero ¿qué puedes hacer por el otro? Nada. La capacidad de transformación es solo nuestra. ¿Qué puedes hacer por el otro para que lo entienda? Nada. La capacidad de entenderlo está bajo él. Que lo que tú sí puedes hacer es
siempre que él quiera o que ella quiera un consejo, dárselo. Tal vez ese día esté lista para entender o listo para entender. Eh, Otra pregunta. Fans Catalina O. Listo, dice. Hola Nati, yo quiero saber cómo podría evitar el apego emocional hacia una persona, en este caso mi novio. Bueno, primero es muy importante por qué quieres evitar, pregúntate por qué lo quieres evitar. ¿Es porque estás detectando que tu relación no es sana? ¿O es porque estás detectando que estás apegada? ¿O estás detectando que tu relación es muy buena y quieres que sea aún más sana? Ya después de haber determinado estas tres opciones, es muy importante, indispensable, que haya concepción de libertad. Uno, en una relación no se piden permisos, ¿sí? Cada uno es dueño de sí mismo y cada uno elige qué hacer. Así que en una relación no se piden permisos. Dos, hay algo súper importante y es que no solamente los planes agradables los deben de provenir de mi pareja o con mi pareja. Es muy importante que empieces a entender que planes contigo y con tus amigos se hacen supremamente sanos y se hacen supremamente necesarios, o con tu familia. Genera planes agradables y sensaciones agradables con amigos, familia y contigo. Tu cuerpo debe entender que puede liberar endorfinas de otro tipo de estímulos, no solamente de tu pareja. Y tres, lee sobre el amor. Vean, el amor es un arte, es una ciencia, es una práctica. No podemos andar por el mundo buscando sentir una relación sana o un apego sano si no leemos acerca de eso. Si no lees, vas a tener muchos actos fallidos hasta que finalmente vas a entender. Sí, y eso que sí, sí de pronto entiendes. Pero cuando lees, vas a tener situaciones en donde practicar de manera sana, y eso sí, no va a garantizar que no tengas actos fallidos ni que no sufras, pero va a garantizar de que lo hagas de una manera sabia, sana y constructiva. Listo. Y otra pregunta. Me dicen por acá, Nati, ¿es normal sentir que se juntan las etapas o que se retrocede cuando el tiempo se supone que debería, cuánto tiempo se supone que debería durar? Supongo que te refieras a cuánto tiempo se supone que deberían durar las etapas. Bueno, muy importante, las etapas no tienen un tiempo determinado, ningún tipo de duelo desde lo psicológico tiene un tiempo determinado, es decir, nosotros no tenemos un manual en donde nos digan a los psicólogos, esta etapa por muerte debe durar esto, esta etapa por ruptura de pareja debe durar esto, no. Pero sí hay unos estudios que demuestran más o menos en expectativa cuánto puede durar una ruptura, un duelo por la ruptura. Se dice que puede durar normal o habitualmente entre 3 y 4 meses, que después de que pasan los 3 4 meses, tú ya te empiezas a sentir mejor, ¿sí? Que es lo más común y lo más natural. Pero es muy probable que tú puedas durar mucho más tiempo. Hay personas que duran 9 meses, hay personas que duran un año, eso sí. Es muy importante que determines si estás avanzando, porque cuando no se avanza, ahí es donde está el asunto. ¿Es normal retroceder? Sí, es normal retroceder en las etapas, sobre todo con el tipo de decisiones que tomas en cada etapa. Por eso les di el mecanismo de atención de cada etapa, porque a veces se toman decisiones que no son sanas. Vean, el tema de las redes sociales complican un poco los duelos hoy en día. Yo les recomiendo que si usted está vulnerable, no tome decisiones como estar stalkeando, estar mirando el perfil, estar recibiendo mensajes, estar preguntando cómo está, estar recibiendo llamadas, hacer llamadas. No lo haga. Ni de su perfil ni de ningún otro perfil. No es sano. Cada etapa, hagan de cuenta que cada etapa es un huevito. Les pongo ese ejemplo, es un huevito y usted la debe de cuidar. Porque si usted no cuida bien ese huevito, al final no va a tener el resultado que usted quiere, que es que nazca. O cada etapa es una plantica, hay que cuidarla. Porque si esa plantica retrocede, usted le toca volver a empezar con la etapa anterior. Sí se puede retroceder, pero ese retroceso depende mucho de las decisiones que usted tome en etapas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones. Y por eso los mecanismos de atención, ¿vale? Listo. Listo.
yo creo que voy a dejar las preguntas hasta ahí el día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todos por conectarse en este espacio. Les voy a activar los comentarios. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado, espero haber resuelto sus preguntas más frecuentes. Muchísimas gracias por conectarse. De verdad que me siento súper, súper agradecida. Coméntenme porfa por acá antes de que yo me despida si les gustó el en vivo. Y recuerden que todos los domingos estoy haciendo en vivos para hablar con ustedes acerca del tema de la superación de los momentos más difíciles emocionalmente. Pau, gracias por conectarse. Caro dice, gracias Nati. Pau es una muy buena amiga mía de la academia. Pau dice, gracias a ti, cada día marcas más de la diferencia y ayudas un montón. Gracias, Pau. Jerena, gracias. Mi mamá está por ahí. Gracias, Nati, de gran aprendizaje. Con mucho gusto, mami. Y por ahí está algunas chicas, algunos chicos agradeciendo. Es con mucho gusto. Es con mucho gusto, nos vemos en un próximo en vivo, todos los domingos a las 7 p.m. nos vemos. Oigan, anímense, quédense, vean que es un espacio gratuito y son conocimientos que ustedes les van a construir un montón. Envíele este envío a la persona que usted sienta que le puede servir, publíquelo en sus historias, lo voy a publicar, así que publique en sus historias para que tal vez una persona que usted tenga en el perfil esté atravesando por un momento muy difícil y le pueda ayudar. Seamos generosos con el conocimiento, muchísimas gracias, les mando un beso y un abrazo gigante y gracias por ver mi contenido. Nos vemos domingo 7 p.m.